Hablaremos ahora de cinemática en 2 dimensiones. Quizá la diferencia significativa que tiene la cinemática en 2 dimensiones en comparación con la cinemática en una dimensión es que en una dimensión pues se prescinde o podemos prescindir de los vectores unitarios, ya no escribíamos el i, el j, porque los valores de las componentes eran más que suficientes, puesto que el signo de las componentes de la posición, velocidad y aceleración nos daba automáticamente la dirección. En cinemática en 2 dimensiones ya no podemos prescindir de eso porque es necesario utilizar la información de las dos componentes. Vamos a considerar que esas componentes van a ser la componente y la componente j, es decir, que es un movimiento donde el objeto esté cambiando su ubicación tanto en x, tanto en y. Podemos decir entonces en un principio horizontal o verticalmente, pero no siempre va a ser horizontal y vertical, lo que sí es que va a haber un cambio en 2 dimensiones. Bueno, vamos a hablar de la posición y desplazamiento, velocidad promedio, velocidad instantánea, distancia recorrida, hablar de movimiento con aceleración constante y hablar de movimiento de proyectil. Veamos que los primeros 5 ítems, los primeros 5 tópicos son los mismos que se vieron en cinemática en una dimensión. Solo que hay que detallar o mencionar las diferencias en cuanto a la hora de realizar un ejercicio, y como lo mencioné antes, es simplemente ahora decir que no podemos prescindir de los vectores unitarios, que debemos escribir esos vectores, o vectores de dirección, ¿verdad? Bueno, nuestros objetivos son representar la posición de un cuerpo de 2 dimensiones usando vectores, calcular la magnitud y dirección de un vector, determinar el vector velocidad, obtener el vector aceleración, calcular la distancia recorrida de una partícula, identificar las características del momento proyectil, identificar las ecuaciones que rigen el momento proyectil y describir la trayectoria que sigue un proyectil. Preguntas importantes para poder utilizar más adelante, ¿no? ¿Cómo derivamos un vector y cuándo un vector es constante? En primer lugar, las dos preguntas están relacionadas, ¿no? ¿Cómo derivar un vector? O sea, si yo tengo, por ejemplo, un vector que sus componentes dependan del tiempo. 2t en i más t cuadrado en j más 5t al cubo en k. T al cubo en k. Entonces nos preguntamos cómo derivar un vector. En primer lugar tenemos los voy a marcar aquí el i, j y k, que son los vectores unitarios. Que debemos resaltar que son vectores constantes. I, j y k son vectores constantes y eso implicaría la segunda pregunta. Un vector es constante si su magnitud y dirección no cambian. Tienen la misma magnitud, tienen la misma dirección. Ahora, pueden haber vectores que la dirección sea constante, pero que esté cambiando la magnitud. Y eso vimos un montón de casos en cinemática, en una dimensión. Por ejemplo, el vector velocidad, la dirección, si se está moviendo a la derecha, la dirección puede ser constante, la magnitud va cambiando si la velocidad está aumentando, si la rapidez está aumentando. Pero podría haber otro caso donde un vector, su magnitud se mantenga constante, pero la dirección
cambie. Entonces ahí estamos en problemas. Pero respondemos de esta forma, ¿no? Un vector es constante si tiene la misma magnitud y tiene la misma dirección. Ahora, ¿cómo se deriva un vector? En primer lugar, nosotros, o la mayoría debe recordar en su clase de cálculo que teníamos la derivada de un producto. Que lo recordarán así, la derivada del primero por la derivada del segundo, etcétera, etcétera. Pero que si, por ejemplo, tuviese una constante, digamos que A o B fueran constantes, se sabe que si A es constante, entonces A saldría de la derivada y solo tendría que derivar B. Pero si los dos son funciones del tiempo, tengo que aplicar la regla del producto. Entonces, si yo tengo este vector y me concentro en derivar esto, aquí lo veo como un producto. Un producto de 2t por esta otra cantidad. Entonces, como es un producto, yo me pregunto, bueno, si estas dos cantidades dependen del tiempo, entonces tengo que aplicar la regla del producto. Primero por la derivada del segundo, más segundo derivada del primero. Pero si el vector, bueno, el vector o cualquiera de los dos, si hay uno que es constante, entonces yo la constante la puedo sacar y solamente derivo lo que sea variable. Entonces, la importancia es de que si I, J y K son constantes, que en efecto lo son, los vectores unitarios I, J y K tienen la misma magnitud que es 1 y la dirección que es constante es la misma, la misma que tienen los ejes, o a lo largo o sobre los ejes, como lo quieran decir. Entonces, si tenemos ese vector representado con I, J y K, vectores unitarios que son constantes, simplemente debo derivar las componentes, puesto que al aplicar la regla del producto, la constante, así como aquí abajo, sale. Entonces, ¿cómo veríamos un vector cuyos vectores unitarios son constantes? Simplemente derivando las componentes. O sea que si yo quiero calcular la derivada de A con respecto del tiempo, derivo la primera componente, que sería 2, multiplico por la constante, derivo la otra que es 2t, multiplico por la constante, derivo la otra que es 15t cuadrado, multiplico por la constante. Ahora la situación es que en algunos casos, si vamos a ver en el movimiento de dos dimensiones, particularmente cuando hablemos del movimiento circular, que hay vectores unitarios que son variables. Entonces, si son variables, tendría que derivar ese producto utilizando pues la regla del producto. Hay que tener esto en claro durante todo lo que dure el video o en las clases posteriores. La idea que se tiene en dos dimensiones es extender. Ya mencioné mostrar las diferencias que se tienen con el momento en una dimensión. Vamos a considerar vectores con dos componentes, es decir, tenemos el vector AXY más AYJ, las cantidades son llamadas componentes, y recordemos que las componentes son las proyecciones del vector de un sistema en un sistema de ejes ortogonales. Y en este caso van en la dirección de Y y en la dirección de J. Las componentes podemos relacionarlas con la magnitud y la dirección del vector, como lo vamos a mostrar a continuación. Tenemos este vector, la componente es la proyección en el eje X, es como que ustedes imaginasen acá una luz proyectándose en el plano XY, la sombra de esa luz en el eje X es la componente en X y la misma idea de la sombra que se muestra en el eje Y es la componente en el eje Y. Entonces, la magnitud de un vector con dos componentes es la raíz cuadrada de la suma de las componentes al cuadrado y podemos relacionar las componentes con la magnitud del vector y el ángulo θ, que es el ángulo, en este caso el que estoy utilizando
el ángulo del vector con respecto al eje X, donde la componente es coseno, la de X, y la A por coseno y la componente Y es A por seno. Esto va a cambiar dependiendo de qué ángulo se dé, porque también les podría indicar o dar este ángulo. Entonces ya cambiaría un poquito, ¿no? O sea que no es que siempre va la componente X va a ser siempre coseno, ni o la componente Y va a ser siempre seno, depende de qué ángulo se dé. También ese ángulo con respecto al eje X es la tangente inversa de la división entre la componente Y y la componente X. Entonces, esta es la forma de, dado un vector en dos dimensiones, relacionar las componentes con la magnitud y dirección y viceversa. Evidentemente, esto para ustedes es refrescar un poquito los conceptos que vieron en su curso de vectores y matrices. Al hablar de movimiento en dos dimensiones, hay componente X, componente Y. Ya dijimos al principio de cinemática en una dimensión que esas componentes pueden ser funciones del tiempo. Entonces, si imaginamos que en un punto o en cierto instante la partícula o el objeto que estamos analizando se encuentra, por ejemplo, acá, luego el tiempo transcurre y se encuentra acá. Claro, ¿no? Para dar la ubicación en el punto A, yo debo marcar, debo dibujar un vector que va desde mi origen, desde mi referencia, que es el origen del sistema coordenado, hasta el punto. Entonces, ese es el vector de posición inicial. Si quiero marcar la ubicación del punto B, bueno, el vector de posición final es el vector que va del origen al punto. Y a medida transcurre el tiempo, pues lo que se marca aquí en color rojo es la trayectoria. Notemos entonces que esa trayectoria ya no es en línea recta, entonces ya no podemos hablar de movimiento rectilíneo, y que a lo largo de esa trayectoria van cambiando las coordenadas X y Y. O sea, en cada punto de la trayectoria tenemos un cambio de coordenadas, es decir, aquí la X tiene un valor, la Y tiene otro, luego aquí la X tiene un valor, la Y tiene otro, o sea, de repente hay puntos que pueden coincidir la X o puntos que puedan coincidir la Y, pero lo que sí es cierto es que la X y la Y cambian. Y eso también nos dice que es movimiento en dos dimensiones. Definimos el desplazamiento como el cambio en la posición. Aquí teníamos que definirlo de forma vectorial, ¿no? La resta del vector posición final menos posición inicial. Pero recordemos que en general el vector de desplazamiento es un vector que va del punto inicial al punto final. Por lo tanto, acá podemos ver que es un vector que va del punto inicial, que es este, al punto final. Cuando hablamos de la proporción, ¿no?, entre ese vector de desplazamiento y el cambio de tiempo, debemos notar que el vector de desplazamiento lo puedo ver como el cambio en X, o el desplazamiento, lo puedo ver así, desplazamiento horizontal, y la otra componente que sería el desplazamiento vertical. Al dividir entre el intervalo de tiempo que le toma hacer ese desplazamiento, observemos que esto me define una velocidad promedio horizontal. Voy a poner Bx. Y el otro me define la velocidad promedio vertical. Entonces simplemente la velocidad promedio es el vector de desplazamiento entre el tiempo que toma hacer ese desplazamiento, y sus componentes son las velocidades promedio horizontal y vertical. Notemos esto, ¿no? Al igual que en una dimensión, la dirección de la velocidad promedio es la misma del desplazamiento, puesto que el delta t es un escalar. Entonces estos vectores tienen la misma dirección.
La idea de la velocidad instantánea es la misma, considerar la velocidad promedio, pero hacer que el intervalo de tiempo tienda a cero. Eso convertiría la velocidad promedio en instantánea, pues eso es básicamente la derivada del vector de posición, que ya hemos dicho que la derivada, que el vector de posición tiene componentes x y y que aquí requiero derivar este vector. Y es lo que hablábamos al inicio, ¿no? ¿Cómo derivar un vector? Pues que, puesto que y j son constantes, entonces lo único que hago es derivar la componente, derivo x, que sería x', derivo y, que sería y', pero x' y y' son las velocidades instantáneas en cada eje. O sea que el vector de velocidad tiene dos componentes y esas componentes son las velocidades instantáneas horizontal y vertical. Y que la dirección del vector velocidad instantánea, o si digo solamente vector velocidad, se va a sobreentender que me refiero a la velocidad instantánea, es a lo largo de la línea y tangente a él. O sea que el vector velocidad se marca tangente a la trayectoria que describe el movimiento de la partícula. Y nuevamente, así como una dimensión, nos está diciendo la dirección instantánea del movimiento. Por ejemplo, si yo quiero marcar la velocidad en este punto, lo que hago es buscar un vector tangente. De repente en este punto también puedo buscar un vector tangente y en cada punto dibujo vectores tangentes y eso me da la dirección del movimiento y repito que es la dirección de la velocidad. Entonces teníamos que ubicar la trayectoria y marcar ese vector tangente a la trayectoria. Entonces, en dos dimensiones, la rapidez, recordemos que la rapidez es la magnitud de la velocidad, o también llamada celeridad, es simplemente la raíz cuadrada de las componentes de la velocidad horizontal y vertical. Así como hablamos de la velocidad inicial y la velocidad final, podemos hablar de un cambio de velocidad y la proporción entre cambio de velocidad y tiempo se conoce como aceleración promedio, que la vamos a mencionar más adelante. Quizás aquí hay algo de importante y diferente a lo que mencionan muchos libros. En general, calcular la distancia recorrida puede ser un tanto complicado. Es decir, en un movimiento dimensional, la distancia recorrida desde un instante 1 hasta un instante cualquiera se define como la longitud del arco de la trayectoria, es decir, la longitud de la porción de la trayectoria que describe el movimiento de la partícula. Solo que esa distancia recorrida en muchos casos o va a ser complicado calcularla o va a ser imposible. Quizás en cálculo 2 ustedes van a ver el tema longitud del arco y esa información o esa definición de longitud de arco puede ayudar a calcular la distancia recorrida. Quizás aquí solo está colocada para mencionar cuál es la expresión utilizada para hallarla, pero no es algo que debamos evaluar. Simplemente la distancia recorrida se puede probar dado que, recordemos, la velocidad instantánea es tangente. Entonces, quizás se pueda probar, no lo voy a justificar, de que la distancia recorrida simplemente es la integral de la velocidad entre los dos instantes. Claro, esto se puede, la justificación quizás la vamos a hacer más adelante, para el movimiento circular es más directa, pero una forma de verlo es tratar de definir algún sistema de ejes en el cual pues vaya cambiando, ¿no? Es decir, definir un sistema de ejes donde tenga un eje que siempre sea tangente, eso me va a permitir relacionar esa distancia recorrida con la rapidez. La aceleración promedio es simplemente el cociente entre el cambio de velocidad y el tiempo. La aceleración promedio tiene la misma dirección que el cambio de velocidad.
Y al hablar de una aceleración instantánea, simplemente definir el límite de la aceleración promedio cuando el intervalo de tiempo tiende a cero. Nuevamente debo calcular la segunda derivada o de la posición, que es un vector, o la derivada de la velocidad, que es un vector. Y dado que I y J son constantes, entonces simplemente derivar las componentes. O sea que las componentes del vector aceleración son la aceleración horizontal y la aceleración vertical. La magnitud es la raíz cuadrada de la suma de las componentes al cuadrado. Entonces, aquí hay una gran diferencia en comparación a una dimensión. Quizás lo que hay que notar es esto, ¿no? Para calcular magnitudes, pues debo utilizar la raíz cuadrada de la sumatoria de las componentes al cuadrado. Y que en este caso tendría para la posición dos componentes, es decir, debo hablar de la posición horizontal, posición vertical, debo hablar de la velocidad horizontal, de la velocidad vertical y de la aceleración. O sea, que aquí tendría que hablar de las dos cantidades, horizontal y vertical, para poder describir un problema o poder solucionar algún ejercicio. Eso quizás es lo que genera en muchos estudiantes una sensación de que es más complicado. En realidad es la misma idea, solo hay que tener cuidado de que trabajamos con vectores con dos componentes. Si el vector aceleración, un vector con dos componentes es constante, quiere decir que su magnitud y su dirección son constantes. Si su magnitud y dirección son constantes, entonces automáticamente las componentes son constantes. Entonces, al ser constantes, vemos que podemos o vamos a poder separar los movimientos horizontal y vertical y ver el movimiento en dos dimensiones como un movimiento o dos movimientos en una dimensión separada. O sea, que si yo tomo, por ejemplo, las reglas de oro en forma vectorial, que siguen siendo válidas, solo que son en forma vectorial, y lo único que hay que resaltar que aquí es un producto punto, esta regla de oro es un producto punto entre vectores. Si hacemos una comparación, es decir, yo igualo lo que tenga aquí y diga la velocidad final en X, en Y, más la velocidad final en Y en J, es igual a la velocidad inicial XY, más velocidad inicial YJ, más aceleración en XY. El tiempo es un escalar, ¿no? Pero que si esto es la velocidad final con dos componentes, esto es la velocidad inicial con dos componentes, esto es la aceleración con dos componentes, entonces podemos igualar, es decir, dos vectores son iguales y sus componentes son iguales. O sea que puedo decir que esta cantidad más la aceleración por el tiempo en X, es decir, solo trabajo con las Y o agrupo las Y de un lado son iguales a las que llevan Y de un lado son iguales a las que llevan Y del otro. Y ese agrupamiento de componentes me permite separar y verlo como una combinación de dos movimientos. O sea que ahora tendría las reglas de oro, solo que tendría reglas de oro para el movimiento horizontal y tendría reglas de oro para el movimiento vertical, pero que al describir la velocidad, al describir la posición, al describir la aceleración, debo conocer las dos componentes para poder hacerlo. Y eso es algo que los estudiantes suelen olvidar. Es decir, hablar de la velocidad final en un movimiento de dos dimensiones es hablar de un vector con dos componentes, entonces se deben calcular las dos componentes, pero normalmente lo olvidan y solo calculan una. Lo mismo con la posición o inclusive con la aceleración. Finalmente hablaremos del movimiento de proyectil, que es quizás de los tipos o los casos de movimientos en dos dimensiones más estudiados, el que suele ser más simple.
El movimiento de proyectil es un movimiento, en primer lugar, en dos dimensiones con aceleración constante. Entonces, de repente, esto nos va a ayudar porque son las reglas de oro, solo que por componentes. La situación es que al ser constante la aceleración, quizá la característica principal es que la aceleración horizontal o su componente horizontal es cero y que la componente vertical es menos g. O sea que si yo lo voy a ver como vector, la aceleración es 0i menos g en j, pero esto es simplemente menos g en j. Claro, es vectorialmente la misma de caída libre, pero recordemos que aquí van cambiando la X y la Y, o sea que la diferencia con caída libre es que en caída libre solo tengo un movimiento vertical, ya sea hacia arriba, hacia abajo. Aquí tendré algún tipo de movimiento que todavía no sabemos, pero que van cambiando la X y la Y. Definir entonces que el movimiento de proyectil es un movimiento con aceleración horizontal 0 y aceleración vertical igual a menos g es ver de forma independiente los dos movimientos y el movimiento en X o el movimiento horizontal es un MRU y el movimiento vertical es un MRV. Así como lo hicimos en caída libre, despreciamos, no tomamos en cuenta el efecto de la resistencia del aire y tampoco que la rotación de la Tierra produzca algún cambio en nuestro movimiento. O sea que el movimiento de proyectiles lo podemos ver como dos movimientos separados, independientes, entre comillas, que ya hemos estudiado. O sea, caracterizarlo así o definirlo de esta manera me dice que puedo verlo como dos movimientos, uno horizontal y otro vertical, por separado, no con algún tipo de dependencia, pero lo veo por separado, pero son dos movimientos que ya se han estudiado. Y eso es ventaja, porque la mecánica de los problemas entonces sería basada en lo que ya se estudia en una dimensión. La situación es que si visualizamos que el movimiento horizontal es un MRUA, es decir, es un movimiento donde la velocidad horizontal es una constante. Sea una constante positiva o una constante negativa, es una constante. Pero al ser el movimiento vertical un movimiento MRV, básicamente una caída libre, quiere decir que la velocidad vertical cambia. De forma que si veo solo la parte vertical y que el objeto se está moviendo, tendría que ver primero que en la parte vertical el objeto podría verticalmente subir y luego bajar, pero horizontalmente siempre se mueve a la derecha o siempre se mueve a la izquierda. Por lo tanto, la trayectoria que describe un movimiento proyectil sería esta, porque a medida que vamos moviéndonos, por ejemplo, yo digo estoy en este punto, la velocidad vertical va hacia arriba, estoy en este punto, va hacia arriba, luego empieza a ir hacia abajo. Ahora, ¿y por qué digo que va hacia arriba? Porque recordemos que el vector velocidad es tangente. Entonces, si esta es la tangente, tengo la velocidad horizontal, si esta es la tangente, la velocidad horizontal, entonces puedo ver que la velocidad vertical, en este caso, va hacia arriba y va hacia abajo, por lo tanto, esta curva describe de mejor forma el movimiento del proyectil. Hablamos de un valor v sub 0 o rapidez de disparo simplemente a la rapidez inicial, a la rapidez con la que se lanza el proyectil, y θ sub 0 el ángulo de disparo. Por lo tanto, al tener la rapidez inicial y el ángulo de disparo, puedo calcular las componentes iniciales. En este caso, la componente inicial en X y la componente inicial en Y. La situación es que recordemos que esta componente en X es la misma en cualquier punto del recorrido, puesto que la velocidad en X, la componente X de la velocidad, es una constante. Ese ángulo, veamos que ese ángulo, al analizar, al ver las componentes, simplemente la tangente inversa
porque es un ángulo con respecto de horizontal, ¿no? Veamos que es un ángulo con respecto de horizontal, entonces ese ángulo es la tangente inversa a la componente y y la división de la componente y entre la componente x. De forma que vamos a definir que ese ángulo es positivo cuando es medido sobre el eje x. Pensémoslo así. Si el movimiento siempre es a la derecha, la componente horizontal va a ser positiva, va a la derecha. La componente vertical podría ir hacia arriba o podría ir hacia abajo. Evidentemente, si la componente vertical va hacia abajo, esa componente es negativa. Si la componente vertical va hacia arriba, es positiva. Por lo tanto, el signo del ángulo va a depender exclusivamente del signo que tenga la componente vertical. Claro, el ángulo va a ir cambiando porque recordemos que es el ángulo de velocidad, entonces si vamos dibujando tangentes podemos ver que ese ángulo con horizontal va cambiando. Pero lo que sí es que es un ángulo positivo si es un ángulo que se está midiendo por sobre la horizontal y es negativo si es un ángulo que se está midiendo por bajo de la horizontal. Lo pueden decir como lo decían en ese entonces, ¿no? Un ángulo medido en el sentido del reloj es positivo, en sentido contrario en sentido del reloj es negativo, en sentido contrario es positivo. Sí, entonces nos vamos a las ecuaciones del movimiento en dos dimensiones, considerando que la aceleración horizontal es 0 y la aceleración vertical es g. Vemos entonces que la velocidad horizontal, cuando digo velocidad horizontal me refiero a la componente horizontal de la velocidad, es una constante y la velocidad vertical, me refiero a la componente vertical de la velocidad, es variable, cambia. Entonces, en el movimiento horizontal solo puedo utilizar estas ecuaciones que son las del MRU y en el movimiento vertical utilizo estas ecuaciones que son las de caída libre. Entonces, lo que sucede es que puedo trabajar por separado la parte horizontal y luego la parte vertical, pero al hablar de la posición, yo requiero la información de las dos porque debo definir ese vector. De igual forma, yo puedo trabajar con la velocidad en X y puedo trabajar con la velocidad en Y, pero al hablar de la velocidad debo trabajar con las dos. Y esa es la diferencia más grande que se tiene en dos dimensiones. Simplemente saber que podemos verlo de forma independiente, aunque hay una dependencia y esa dependencia es, quizás lo pueden ver así, que la variable tiempo es la misma. O sea que yo veo los problemas como dos movimientos, veo la parte horizontal analizándola de cierta forma, que es un MRU, veo la parte vertical como una caída libre, pero el tiempo me permite enlazar los dos movimientos. Entonces, verlo de forma independiente es decir que analizo un eje y analizo otro por aparte, pero que el tiempo me permite pasar de uno al otro porque la variable t es la misma. La trayectoria que describe, porque ya hablamos de que la curva que mejor describe el comportamiento de ser un MRU horizontal y ser una caída libre vertical es esta. Pero se puede justificar, y lo vamos a hacer en el siguiente video, que esa curva describe una parábola cóncava hacia abajo y tenemos que hacerlo buscando una ecuación que me diga cuál es esa relación de y en función de x. Que pues tendría que ser, y lo vamos a hacer después, pero tiene que ser una parábola. Entonces, encontrar una relación que sea y igual a algo más algo por x más algo por x al cuadrado es una relación cuadrática entre y x y me justificaría que la curva es una parábola.
Por eso en muchos casos se le suele llamar al momento proyectil también movimiento parabólico. Por eso lo veremos en un video posterior.